Vamos a empezar con la semana 3. En esta ocasión, pues el tema va a ser la ordenación y operaciones algebraicas. Y vamos a ver lo referente a este tema, pues los distintos tipos de elementos como la sintaxis, consideraciones y pues también a ver si realizamos unos cuantos ejemplos utilizando este tipo de sentencias para realizar la ordenación correcta de operaciones algebraicas. Entonces vamos a empezar la clase de la semana 3 referente a la ordenación y operaciones algebraicas. Primero como agenda vamos a tener los siguientes temas. El primero pues va a ser el referente a la ordenación como un resultado, ¿sí? La ordenación como un resultado. Vamos también a tener las operaciones algebraicas, el operador unión, intersección, el operador diferencia y el uso incorrecto de los operadores algebraicos y las variantes, sobre todo de los mismos operadores algebraicos. Y para esto es importante tomar en cuenta ciertos aspectos a la hora de realizar dichas operaciones. El primero, pues, es la ordenación como un resultado. Es importante tomar en cuenta, siempre cuando nosotros vamos a realizar operaciones de ordenación, verificar sobre todo el elemento que queremos ordenar, la información por la cual queremos ordenar. Entonces, la ordenación va a tener una consulta que suele ser un proceso, de hecho, costoso y que en el mayor de los casos, pues esto va a, a generar un costo, sobre todo para lo referente al CPU, memoria y pues recursos del servidor de base de datos, cuando no existan índices que de hecho aceleren dicho proceso. Entonces, bueno, más adelante en lo que vamos revisando los temas, vamos a ver lo referente a qué es un índice también. Sí, porque esto es importante, sobre todo a la hora de utilizar ese tipo de sentencias que nos permiten realizar, pues, u ordenar la información de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, la ordenación solamente debe realizarse si es estrictamente necesaria, ¿sí? La ordenación del resultado en una consulta se indica mediante la cláusula order by y dice que debe ser siempre en el último lugar de la sentencia select, es decir, después de haber hecho todos los distintos elementos, ya sea grupos, ya sea restricciones de fila, restricciones de columna, restricciones de grupos. Al final aplicamos nuestra sentencia order by. La sintaxis es bastante simple. Ponemos order by, el nombre de la columna, ¿sí? Y pues como vemos en esta parte que voy a seleccionar aquí, pues podemos visualizar que nosotros también podemos tener la posibilidad de utilizar varios elementos como sobre todo el ascendente y descendente, ¿sí? Aquí nos dice sobre todo cuándo utilizar un elemento ascendente o sobre todo descendente. Si utilizamos esta palabra ask, estamos indicando que voy a utilizar información para realizar en forma ascendente o utilizamos el desc para decir en forma descendente, ¿sí? Por defecto, nosotros tenemos especificada la instrucción ask, es decir, si es que nosotros no especificamos la ordenación de una columna, por defecto se va a, a ordenar en forma ascendente. Y eso es importante a la hora de utilizar. Si yo deseo utilizar más de una condición para ordenar, pues separo con coma y especifico las n columnas que quiero ordenar. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros utilizamos sobre todo el, la cláusula order by, de hecho, la mención de las columnas que quiero mostrar en el order by es importante, sobre todo a la hora de realizar dicha ordenación, como vamos a verlo a continuación, ¿sí? Entonces, es importante que se tome en cuenta. Dice lo que les había dicho, ¿no? Por defecto no se indica nada al respecto si no se indica nada con respecto al orden, se realiza un ordenamiento ascendente.
Cuando existe más de una columna en order by, que era el caso que les estaba diciendo, la ordenación se realiza de izquierda a derecha. Es decir, a continuación de la cláusula order by, el campo que ponga va a ser mi primer criterio para ordenar. Si pongo coma, otro campo sería mi segundo criterio para ordenar. Y así sucesivamente hasta seleccionar o elegir todos los criterios que yo considero necesarios para realizar dicha ordenación. La ordenación eh, se realiza bajo las siguientes condiciones, ¿no? Si nosotros en nuestra primera columna a ordenar tenemos elementos coincidentes, ¿sí? Se ordena por el siguiente criterio. Es decir, si la columna 1 yo ordené ascendentemente y encontré valores que son coincidentes, y si en el order by yo utilizo otra columna para poder ordenar, este va a utilizar la información de la segunda columna para proceder a ordenar. Si tuviese n columnas, va a ser de acuerdo al orden que se haya especificado. Es decir, de izquierda a derecha serían las n columnas que yo ponga, pues la primera que se mencione va a ser la primera prioridad, la segunda va a ser la siguiente prioridad o el siguiente criterio de ordenación, el tercero, el cuarto o el n. Entonces, esto va a suceder siempre y cuando nosotros encontremos, por ejemplo, en la primera columna valores coincidentes. Si no tuviese valores coincidentes, pues eso quiere decir que pues a la hora de realizar una ordenación por la primera columna, pues se van a realizar pues si no tengo valores coincidentes, no se realizaría por la siguiente columna. Solo cuando encuentre valores coincidentes o similares, ahí va a aplicar el siguiente criterio o la siguiente columna a ordenar. Eso que quede bastante claro a la hora de utilizar la cláusula order by. En lugar de una columna de una tabla, puede ordenar por una expresión también de una columna. Se puede utilizar una expresión. En lugar de una columna de una tabla, se puede indicar un número entero. Y el número entero, este que nosotros utilizamos, va a ser el número de columna que fue, del número de columna que fue mencionada en el select. Es decir, si yo pongo select, columna 1, columna 2, columna 3, 4, 5, especificando las columnas, si yo pongo order by 3, estoy diciendo que voy a ordenar por la tercera columna que mencioné en la cláusula select. Entonces, en este caso se ordenará por una expresión o columna en el select cuya posición coincida con el número mencionado, que es lo que nos indica, ¿no? Y pues si aparece un 3 en la cláusula order by, pues entonces ordenará por resultado de la tercera columna la expresión que se utilizó en el select. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces, en el primer caso, utilizamos un alias y el nombre de la columna. ¿Sí? Esto quiere decir en el caso de que yo tuviese que mencionar solo una columna. Si tuviese que mencionar más de una columna, por ejemplo, utilizamos el alias. Y si es que tuviese nombres de columnas coincidentes, es importante el uso del alias para poder utilizar dichos elementos. ¿Sí? También puedo utilizar una expresión. Por ejemplo, en el tercer ejemplo que está aquí, pues nosotros vemos que extraigo el mes de una fecha y ordeno por ese mes. ¿Sí? Y luego dice que ordeno por el cliente, es decir, saco el orden por meses y cuando encuentro coincidencias de mes, pues se ordena por el cliente. En el tercer caso, nosotros especificamos el ejemplo que está utilizado pues en, esta, en este punto que los voy a seleccionar con el mismo color, pues y serían estos dos puntos que voy a mencionar. Este de aquí, pues sería para el caso del ejemplo que tengo en la parte de acá abajo, ¿sí? En donde estoy diciendo que voy a ordenar por la columna 3, la columna 1 en forma descendente, la columna 2 en forma ascendente. Tomemos en cuenta lo siguiente. Lo que yo expresé en el select, el valor que expresé en el select, pues me indicaría, pues sobre todo, el orden. Sí, vamos a ver un ejemplo para ejemplificar esto que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, para eso voy a cambiar
la pantalla compartida al entorno de SQL Server. ¿Sí? Entonces vamos a ver en SQL Server cómo utilizar esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar una consulta a la tabla cliente. En este caso se denomina customers. ¿Sí? Voy a poner un order by y voy a poner 1,2, por ejemplo. ¿Qué significa poner 1,2 en este caso? Estoy diciendo que voy a ordenar por el Customer ID y pues por el Company Name, que serían los elementos que están en este order by. Pero si hiciera de esta forma, por ejemplo, pusiera aquí Country, digamos, coma, City, ciudad, y pusiera por el Company Name, y también digamos por el Contact Name, que sería el nombre. Pues vamos a ver que esto o la información va a cambiar de forma bastante drástica, ¿no? Fijémonos aquí, pues también voy a poner aquí, digamos que vamos a poner bueno, solo esa información. Pongamos el código del cliente, ¿no? El Customer ID. Customer ID. ¿Ya? Entonces, a la hora de realizar esta consulta, ¿sí? Nos fijamos que, pues, primero, una de las cosas es que, pues, al realizar este tipo de elementos se demora un poco en la consulta, ya que, pues, eso nos indica que va a realizar un proceso para realizar dicho ordenamiento. Y nos damos cuenta que primero ordenó por el país, si encontró coincidencias, ordenó por el company name, por la ciudad, más bien dicho, y si es que encontró coincidencias, no me está diciendo por qué ordenar. Y nos fijamos aquí, pues que nos aparecen los valores. Si quisiera ordenar por ese valor, digamos, por la tercera columna, dijera de esta forma, ¿no? Y ordené en forma descendente, ¿sí? Si es que no especifico el orden, al poner desk, estoy diciendo descendente. Entonces, primero ordené por el país, luego ordené por la ciudad y por último por el company name. ¿Sí? ¿Qué sucede si es que no existieran coincidencias? Veamos uno de los casos que tenemos aquí. Veamos donde tengamos menos, donde no tengamos muchos, bueno, casi en todos tenemos ciudades, pero ¿qué tal si yo hiciera de esta forma? Primero dijera que voy a ordenar por país y por company name, ¿sí? Y por último voy a ordenar por ciudad, ¿sí? Entonces estoy poniendo ahí dos elementos a ordenar. Primero por país, fijémonos, ordenó por país y luego ordenó por company name y por último por ciudad. Si no, fijémonos en estos elementos que tengo aquí, ¿sí? Aquí pues, como nos damos cuenta en esta parte de Brasil, pues nos damos cuenta que la ciudad está totalmente desordenada, pero ordenó por company name. Como no existen coincidencias para las compañías, es decir, no tengo nombres similares o no tengo valores iguales, en ese momento procedió a no ordenar por el siguiente elemento, que sería la ciudad. Utilizando los nombres, que de hecho es una práctica adecuada, debería ser de esta forma. Country, aquí va a ser company name, y aquí vendría a ser ciudad. Es muy importante tomar en cuenta. Yo debería poder tener el mismo resultado. De hecho, va a haber el mismo resultado, ¿sí? Nos damos cuenta aquí que tenemos el mismo resultado, ¿sí?
Importante cuando nosotros utilicemos la sentencia order by. Si es que ya hasta aquí no existieron coincidencias, pues por ciudad ya no ordenó, porque ya en el segundo campo ya encontró que no existen coincidencias y en ese momento ya no era necesario ordenar por ciudad. Es importante también y una buena práctica a la hora de nosotros realizar este tipo de elementos que nosotros utilicemos sobre todo la información del nombre de las columnas. No utilicemos los números, porque a veces, pues, eso si es que tenemos muchos elementos o muchas columnas mencionadas en la cláusula select, eso, pues, algún momento nos va a causar inconvenientes o, pues, un error por omisión o por equivocación de la posición de una determinada columna. Así es que, una buena práctica sería realizar o utilizar el order by con los nombres de las columnas, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta a la hora de realizar nuestras consultas. Sí, vamos a ver las operaciones algebraicas y en estas pues nosotros vamos a ver distintos tipos de elementos o sobre todo vamos a ver los principales usos de las operaciones algebraicas para utilizar la información sobre todo de los distintos operadores, como son el operador unión, el operador intersección y el operador diferencia. Cuándo usarles, qué consideraciones tomar, de hecho, para cada uno de ellos. Y pues de hecho, nuestros ejercicios y demás elementos se van a basar bastante en el operador unión. Entonces, ¿qué es el operador unión? El operador unión nos permite devolver el resultado de todas las filas que devuelve una primera sentencia select, más aquellas filas de la segunda sentencia select que no han sido devueltas por la primera. En el resultado no se muestran elementos duplicados y se utilizan algoritmos de eliminación de filas duplicadas mediante la ordenación, por lo que el resultado también aparece ordenado. Entonces aquí está haciendo dos procesos. Primero, une la información de dos consultas, ¿sí? Ordena la información de las dos consultas y elimina los valores que son duplicados para solo mostrarnos una sola consulta con la información de las dos consultas que no repetidas. Ahora, es importante tomar en cuenta ciertos aspectos a la hora de utilizar el operador unión. El operador unión nos va a permitir unir dos consultas, pero estas dos consultas deben cumplir con ciertas características, sobre todo a la hora de realizar ciertos elementos como la consulta de las mismas. Y sobre todo, uno de los elementos que debe tomarse en cuenta es que las consultas deben tener las mismas características. ¿A qué me refiero con las mismas características? Que deben tener los mismos valores el mismo número de columnas, los mismos valores de cada columna y pues obviamente el mismo orden de datos si yo quiero mostrar información. Ya vamos a hacer un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Veamos un ejemplo tan simple como estos, ¿no? Tenemos dos tablas, la tabla A y la tabla B. En la tabla A podemos darnos cuenta que pues nosotros mostramos información de números, ¿no? Tenemos el 10, el 20 y el 50. En la tabla A nos podemos dar cuenta que el 10 y el 20 se repiten dos veces. En la tabla B tenemos el número 0, tenemos el 10 y el 20. Si unimos estas dos tablas, vamos a tomar en cuenta el concepto anterior. ¿Qué es lo que hacía? Unir las dos tablas, primero ordenando la información. Es decir, va a ordenar 0, 10, 10, 10, 20, 20, 20 y 50. Por último, el proceso que hace es eliminar los repetidos. Es decir, solo me mostraría una sola vez los valores del 0, el 10, el 20 y el 50, como podemos ver en la tabla que tenemos abajo, en donde dice A unión B. ¿Sí? Es el resultado que tendría la consulta A unión B cuando hacemos un select de las dos tablas. ¿Sí? Primero nos podemos dar cuenta también que la tabla A y la tabla B tienen el mismo número de columnas, ¿sí? O la consulta, la tabla A y la tabla B son el mismo número de columnas y obviamente es el mismo tipo de datos, ¿sí?
Sobre todo eso es importante cuando nosotros realizamos este tipo de elementos. Importante sobre todo para la realización de las consultas. Un elemento que tenemos que tomar en cuenta es también que podemos contar con la información de el Union All o la cláusula Union All. ¿Qué es lo que hace? Me permite mostrar la información de las dos tablas. Obviamente, cuando es un Union All, como podemos ver en este ejemplo de esta tabla A Union All B, nos damos cuenta que nos muestra primero la información de la tabla A más la información de la tabla B. Primero, no ordenó. Segundo, no eliminó repetidos, sino me muestra toda la información de las dos tablas para el resultado. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo antes de ver el intersect y sobre todo para poder entender este ejemplo. ¿Sí? Para eso voy a compartir el SQL Server. ¿Sí? Para poder realizar dicho ejercicio para que ustedes puedan visualizar la información. Entonces es importante tomar en cuenta estos elementos, ¿no? A la hora de realizar los elementos de la unión, sobre todo cuando nosotros estamos tratando de utilizar elementos como sobre todo la utilización de varias consultas. Vamos a ver un ejemplo. En este momento estoy abriendo la información para poder visualizar, ¿sí? Y podernos darnos cuenta de ciertos aspectos, ¿sí? Ok, voy a compartir la pantalla en este momento para poder utilizar la información. Aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Primero tenemos una serie de consultas a utilizar. Sí, aquí tenemos elementos como, aquí vamos a ver aquí elementos como estos, ¿sí? En donde nosotros vamos a utilizar el unión, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo aquí. Primero, aquí hacemos un ejemplo en el cual voy a unir elementos como los siguientes. Primero, hago los empleados, digo, voy a unir los empleados, ¿sí? La información de apellido, nombre y ciudad de los empleados y voy a unir solo con los empleados de Londres para que nos demos cuenta, ¿sí? La información va a ser la misma, ¿no? Porque va a evitar repetir datos. ¿Cuándo debemos tomar en cuenta cuando repetimos datos? Sobre todo a la hora de utilizar nosotros elementos como estos. Supongamos lo siguiente, ¿no? Yo quiero utilizar la información o quiero consultar la información de empleados. Sí, voy a consultar la información de empleados y voy a consultar la información de clientes. ¿Ya? Entonces aquí, si hacemos esta consulta, nos podemos dar cuenta que en la una tabla nos aparece la información de clientes y en otra nos aparece la información de empleados. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esto, pues nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿no? Entonces yo quisiera unir información común. Digamos, voy a unir, eh, digamos, el first name, el nombre. Voy a poner aquí un espacio con el last name, ¿sí? Coma, voy a decir también, voy a poner la ciudad, no pongamos el país, country, y voy a poner la ciudad, ¿sí? Entonces voy a unir el país y la ciudad, ¿no? Entonces aquí si hago esta consulta, voy a tener la información. Si hago las dos consultas, voy a tener en el uno el nombre, el país y la ciudad. ¿Sí? Y en el otro, pues en el cliente voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner el contact name,
coma, el país y la ciudad. ¿Ya? Si hacemos estas dos consultas, bueno, aquí al utilizar, podemos identificar claramente quién es cliente y quién es un empleado. Pero ¿qué sucede si agrego el union? ¿Sí? ¿Ya? Cuando hago la unión de estos dos elementos, primero cumplí con ciertas condiciones. La primera, ¿sí? La primera que es sobre todo el el que las dos consultas tengan el mismo número de campos y el mismo número de valores y el mismo tipo de valores, ¿sí? Nos damos cuenta que aquí en la primera columna yo tengo el apellido y el nombre y apellido, tengo el país y tengo la ciudad. Aquí tengo el nombre y apellido, obviamente esto está en cliente, y el apellido, el país y la ciudad. Pero ¿qué tal si yo le pongo aquí, pongámosle nombre, un alias? Y al ejecutar esta consulta, fijémonos que este que dice nombre o el alias que yo puse en la primera consulta va a ser o me va a indicar el nombre de la consulta subsiguiente. Entonces, si le pusiera aquí país y aquí le pusiera ciudad, y le voy a poner distintos alias, nos podemos dar cuenta que al hacer la consulta, la información o la primera consulta es quien me da los nombres de la consulta final. Pero fijémonos en algo. Aquí pues ya tengo los dos valores, pero ¿cómo identifico aquí realmente quién era mi cliente y quién era mi empleado? Entonces, ¿cómo haría algo como esto? Por ejemplo, voy a aumentar una columna más en la que voy a poner aquí empleado. Y aquí voy a poner as, un tipo. Y acá también voy a poner exactamente lo mismo. ¿Sí? Y aquí voy a poner cliente. ¿Ya? Y podemos darnos cuenta que al ejecutar dicha consulta, primero nuestros datos aparecen ordenados, ¿sí? Aparecen ordenada la información, ¿no? De nombre, se ordenó por el nombre y obviamente si es que existía elementos como eh, coincidencia en nombres, ¿sí? Como Andrew Fuller, en este caso, que también, además de ser cliente también es empleado, ¿sí? Ahí pues realizaba la debida, em, el debido ordenamiento si es que existían filas similares, ¿no? En este caso, pues es importante que tomemos en cuenta esto. Pero nos podemos dar cuenta, sobre todo, que nos trajo una sola consulta con la información que nosotros tenemos tanto de empleados y clientes, ¿sí? El union entonces requiere que la información pues sea sobre todo eh, de las dos consultas tenga los mismos números de columnas y también tenga la posibilidad de que nosotros utilicemos eh, elementos que nos permitan obtener un solo resultado. Ya que si no poníamos la cláusula union, la que tengo seleccionada en este momento, pues nos obtenía dos consultas por separado. Fíjense a la hora de utilizar esto. Son dos consultas por separado, ¿sí? Y obviamente solo la primera tenía los nombres que puse en el dicho alias y la segunda obviamente tenía los nombres de columnas que estaban en dicho select. El union me permite unir la información. Si existieran valores similares,
¿sí? En este caso los eliminaría, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más del union para el caso de, digamos aquí, si hago un select, digamos un select empleados y hacemos un select clientes. Si hago algo como esto, por ejemplo, quiero saber, aquí pongamos el país, country, y acá también ponemos el país, country, ¿ya? Si hacemos un select inicial de estos dos elementos, de estas dos consultas, nos podemos dar cuenta que tenemos 9 países de los empleados y tenemos 94 países de los clientes. Eso nos da un total de 103 resultados, como podemos ver en la parte de abajo, en la barra de estado. ¿Sí? Si yo hiciera un union de esto, lo primero que va a hacer al realizar una unión de estos dos valores es primero ordenarlos y segundo eliminar los que sean repetidos y en una sola consulta. De tal forma que ahora solo tendríamos 21 países. Es decir, que los países que se eliminaron eran los países que estaban repetidos. Aquí solo nos muestra los países que sobre todo pertenecen a las dos columnas, pero solo nos muestra los valores sin mostrar ningún otro valor repetido. Es decir, si habían dos Argentinas me muestra uno, si había dos Austrias uno, si había 5 Italias uno, y así de esa forma. Entonces, de esta forma nosotros podemos utilizar el Union para obtener datos en una sola consulta, tomando en cuenta sobre todo la información que tenemos en las dos consultas. Sobre todo, ¿qué es lo que hace? Y como conclusión del Union, primero me permite unir dos consultas. Estas dos consultas primero deben cumplir con ciertas características, ¿sí? Que las consultas me permitan, sobre todo, me permitan tener información única, ¿sí? Es decir, información única de las dos consultas que se hace. Segundo, que el número de columnas que utilizo en cada una de las consultas debe ser igual una con la otra. Las dos consultas deben tener el mismo número de campos a seleccionarse y además del mismo tipo deben estar establecidos en el mismo orden a la hora de utilizar en el select. ¿Sí? Segundo, una vez que tenemos la información, va a ordenarse la información y nos va a mostrar los datos referentes a el, a el, a el resultado, obviamente tomando en cuenta a que los datos se van a ordenar y luego pues va a eliminar los repetidos. ¿Ya? Vamos a ver este Union All, aquí en este ejemplo que tenemos aquí en el mismo, este ejemplo del país, y si le ponemos Union All, obviamente me deberían aparecer todos los 103 registros. Obviamente no se ordenó y tampoco se eliminó los repetidos, ¿no? Eso es lo que tendríamos con respecto a la consulta del primer select más la consulta del segundo select. El union nos muestra la unión de de las dos consultas, solo el union, quitando los valores repetidos. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta esto a la hora de utilizar este tipo de cláusulas y cuándo de hecho utilizarlas. ¿Bien? Vamos a ver ahora el operador intersección. El operador intersección nos permite encontrar qué filas son coincidentes en las dos sentencias. Es decir, solo nos muestra los valores coincidentes. ¿Sí? Entonces, el resultado no muestra valores duplicados y pues el operador intersegol no elimina duplicados. Entonces, nosotros podemos tener solo los valores que son comunes en las dos consultas. Veamos este ejemplo que tenemos aquí con el mismo uso de la consulta anterior.
Ya, entonces voy a compartir el SQL Server para poder ver. Veamos este ejemplo. Seleccione las ciudades donde residen tanto empleados como clientes. Fijémonos, en el unSelect estoy seleccionando las ciudades de empleados, ¿sí? En el otro Select estoy seleccionando las ciudades de clientes. Vamos a comentarle el intersect o la intersección, ¿sí? Fijémonos en esto. Si selecciono las dos consultas, voy a tener alrededor de 103 resultados. Es decir, las ciudades del empleado en el primer caso, y en el segundo tengo las ciudades de los clientes. ¿Sí? Si utilizo el intersect, solo me van a aparecer las ciudades en donde residen tanto empleados como clientes. ¿Sí? En este caso nos podemos dar cuenta en donde tenemos tanto empleados y clientes, solo va a ser en estas 4 ciudades, en Kirtland, en London, en Seattle y en Tacoma, en donde vamos a tener solo eh, tanto empleados como clientes. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta, sobre todo a la hora de realizar nuestras consultas, ¿para qué sirve el intersect? Es decir, solo me va a mostrar los valores que coinciden en ambas consultas y por eso es importante. Si utilizo select y pongo también país y pongo, aquí por ejemplo aquí utilizo algo más como country, digamos, el país y también la ciudad, pues el número de coincidencias debería ir cambiando, ¿sí? Bueno, esto ya depende mucho de los distintos tipos de elementos. En este caso, sí tenemos coincidencias en estos 3 elementos. Es decir, estas 4 filas coinciden en las 2 consultas. Y eso, pues, a la vez nos va a denotar que esto nos va a permitir, sobre todo, utilizar para datos coincidentes en 2 consultas. ¿Sí? Entonces, el intersect toma en cuenta este tipo de elementos a la hora de ser utilizado. Aquí es lo que acabamos de ver, ¿no? Este ejercicio que acabamos de revisar, pues sería las ciudades donde residen tanto empleados como clientes, ¿sí? En donde pues utilizamos la cláusula intersect. Vamos a ver otro operador también importante a la hora de utilizar en nuestras consultas, que es el minus o también except. En algunos casos o en algunos motores de base de datos se utiliza minus, en otros se utiliza el except. En este caso, para SQL Server utilizamos el except y lo que nos permite devolver como resultado son las filas que se encuentran en el resultado de la primera sentencia select y no se encuentran en el resultado de la segunda sentencia select. ¿Sí? En el resultado no se muestran duplicados, ¿sí? Y pues también tenemos el operador minus_all o except_all. Esto en algunos casos y en algunos motores de búsqueda se puede utilizar. No en todos, pues se utiliza. Entonces lo que nos permite devolver es el resultado de la primera sentencia y que no se encuentran en la segunda sentencia select. Podríamos tener un ejemplo como estos. Por ejemplo, seleccione las ciudades de empleados en las cuales no residan clientes. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo como estos. ¿Sí? Ciudades de empleados donde no residan clientes. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Seleccione las ciudades de empleados en las cuales no residan clientes. ¿Sí? Entonces aquí nos podemos dar cuenta, estas son las ciudades de empleados en donde no hay clientes. ¿Qué significaría en este caso? Pues que para un estudio nos podría servir que este tipo de elementos como si tengo empleados pero no clientes, me permitiría pues realizar una campaña de publicidad en dicha ciudad para obtener y captar clientes que permitan sobre todo atender a este nuevo mercado que sería esta ciudad en donde no tengo clientes, ¿no? Sí, o a su vez, pues, reubicar de pronto empleados en otras ciudades en donde, pues, no tengo clientes, ¿no? O no tengo empleados, ¿sí? Y el otro ejemplo, seleccionar las ciudades
de clientes en las cuales no residen empleados. ¿Para qué me serviría esto? Sobre todo elementos como pues para saber en dónde debería tener más personal que dé soporte, sobre todo para ventas, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que aquí tengo en estas ciudades, en todas estas ciudades, yo tengo aquí, eh, tengo clientes, pero no tengo empleados. Entonces, ¿qué tal si en esa ciudad, en esta ciudad anterior, en donde no tenía clientes, pues tratar de reubicar a ese empleado en otra ciudad donde existan clientes, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta este tipo de elementos, ¿no? Sobre todo a la hora de realizar distintos tipos de, sobre todo operaciones que nos van a permitir utilizar los distintos tipos de operadores para encontrar, sobre todo, datos valiosos referentes a ciertos análisis o estudios que yo quisiera realizar. Entonces es importante el uso adecuado de este tipo de operadores cuando nosotros realizamos algún tipo de validación extra sobre nuestra información y sobre todo cómo queremos mostrar o presentar informes en nuestros datos. Entonces es importante que tomemos en cuenta este tipo de elementos, ¿no? Entonces es importante sobre todo a la hora de utilizar dichos operadores tomar lo importante, pues el uso correcto de los mismos. Y aquí hay elementos de cuándo esto se tornaría un uso incorrecto. Dice que cuando se realiza una operación algebraica de dos consultas es obligatorio que coincida el número y tipo de columnas de vueltas, ojo, es lo que acabamos de decir, por cada una de las consultas. En caso contrario, el sistema nos va a devolver un error. Es decir, que si no tengo o no cumplo con este requisito, pues voy a tener un error utilizando cualquiera de estos operadores. En cambio, si en todas las columnas encadenadas con los operadores algebraicos se usan exactamente las mismas tablas, es mejor, es mejor tomar en cuenta reescribir la sentencia recurriendo a operadores lógicos como AND, OR, NOT. Y estos significan sobre todo un enorme, con una enorme simplificación con respecto a la consulta y sobre todo también al consumo de recursos. Recordemos que para hacer cualquiera de este tipo de operaciones se utilizan una serie de algoritmos que pues van a significar un consumo de recursos para nuestro motor de base de datos. Y esto a su vez pues nos van a permitir realizar eh, o ejecutar acciones extras con las cuales pues nosotros vamos a tener que incrementar o sobre todo se van a incrementar los niveles de consumo de recursos. Entonces es importante realizar un análisis si realmente pues voy a utilizar o pues va a haber el caso en que si es que voy a usar un union con la misma tabla no es necesario realizar este tipo de elementos. Entonces por eso es, es mejor no utilizarlos. ¿Sí? Un ejemplo del uso incorrecto de operadores, fijemos, unir en una consulta a los empleados del honor asociados en la tabla employee. Entonces, ¿para qué hacemos este tipo de elementos? Fijémonos aquí, los voy a seleccionar, sobre todo un uso incorrecto a la hora de pues, tratar de hacer algo como esto sería este elemento de aquí, donde estoy haciendo dos consultas, ¿sí? En el cual pues nos damos cuenta que son sobre la misma tabla y pues utilizan una restricción de fila utilizando el where, ¿sí? Con lo que se podía haber solucionado utilizando la sentencia que tenemos abajo, ¿sí? Esta sentencia que tenemos acá abajo pues se podría haber solucionado utilizando pues o la sentencia, el where utilizando pues el, el uso correcto del OR para realizar la consulta que requería. Entonces es importante realizar un análisis previo de antes de realizar este tipo de cosas, si es necesario utilizar un union. Y que el union, sobre todo, pues realiza pues la ejecución de algoritmos extras para poder cumplir con su propósito, que es mostrar información adecuada. ¿Sí?
Entonces, ese tipo de cosas, pues, tomar en cuenta. Variantes que podríamos tener en algunos motores de base de datos, sobre todo en algunas implementaciones, casi en la mayoría se suele utilizar el Union, ¿sí? El Union sí se utiliza, pero en algunos casos el Intersect o el Minius se utilizan en distintos motores de base de datos, o pues el uso del except también es utilizado. Entonces, este tipo de elementos o en otras implementaciones como Oracle ofrecen operadores Union, Intersect, Minius, Union All, pero no los de Intersect All o por el Minius All. Entonces, es importante que tomemos en cuenta, sobre todo, o consultemos la información previa cuando queremos utilizar cuál es el uso o cuál es la sintaxis del operador algebraico de base de datos que quiero usar para realizar una determinada consulta. ¿Sí? Ok, vamos a pasar con otro tema bastante importante también, y sobre todo usado también para en esta semana, que va a ser el uso de vistas, ¿sí? Y vamos a realizar pues la debida presentación de las mismas. Entonces, a la hora de utilizar vistas, vamos a ver una serie de elementos muy importantes cuando nosotros queremos utilizar este tipo de implementaciones. Vamos a ver las características que tiene una vista, por qué es importante usar, sobre todo en qué casos yo debería utilizar y pues cuáles serían las consideraciones del uso de las mismas. ¿Sí? Entonces vamos a tener una motivación previa de por qué usar vistas, cuál sería la sentencia Create View, la utilización y sobre todo las consideraciones a la hora de utilizar este tipo de sentencias. Entonces las vistas, de hecho, son consultas select que nos permiten ser almacenadas con un nombre. En realidad, pues lo que se almacena es la información de dicha consulta, más no los datos, ¿sí? El motor de base de datos nos almacena la estructura de nuestra vista, más no los datos. Es decir, no va a almacenar los datos porque los datos van a ser después consultados a cada una de sus tablas. Entonces, hay por lo menos unos dos buenos motivos para crear vistas. Primero, dice simplificar el código y ofrecer vistas apropiadas de datos. Simplificar el código porque nosotros podemos mostrar información que solo pues, va a ser relevante para ciertos casos, para ciertos grupos objetivos que necesiten cierta información. También nos va a permitir controlar la seguridad con una gran granularidad más fina de la que podemos usar en una tabla. Es decir, nosotros podemos implementar distintos tipos de controles o niveles de permisos y accesos a las vistas. ¿Sí? Veamos el siguiente. Si nosotros tenemos un sistema de gestión de talento humano en donde una tabla de empleados con columnas, cédula, nombre, sueldo, dirección, teléfono, ¿sí? Y pues alguien que trabaja en el área hablemos en el área de liquidación de sueldos, se le querrían dar privilegios de select y update sobre la columna sueldo, pero no a la dirección ni al teléfono. Y al médico certificador se le querrían dar privilegios de select sobre la columna dirección, teléfono, pero no el sueldo. Sí, o tal vez no pueda haber el sueldo, ¿no? Entonces es importante, de acuerdo a cada uno de estos dos elementos, como son distintos tipos de grupos objetivos, como en el primer caso recursos humanos o como en el siguiente caso un médico, pues nosotros podemos tomar la decisión de qué tipo de información yo quisiera mostrar a cada uno los, de los distintos tipos de roles o sobre todo los grupos objetivos, ¿sí? Esto a su vez nos va a permitir tomar en cuenta ciertos elementos de que pues a la persona de liquidación yo solo voy a mostrar ciertas columnas, ¿sí? Sobre las cuales quiero que tenga acción y al médico voy a darle solo privilegios de solo consultas sobre y que visualice ciertos elementos, más no el sueldo. En este caso, pues él no necesita verificar información de sueldo porque no sería relevante para su área, ¿sí? No necesita o no tiene por qué saber el sueldo de las personas, pero sí, pues para el área de talento humano. Entonces, en este caso se crearía dos tipos de visualización o vistas
que parten de la información común, que en este caso son los empleados, en la cual está toda esta información compartida y que pues va a ser de utilidad para dos tipos de grupos objetivos, ¿sí? Para los cuales pues cada uno va a tener su rol distinto sobre la información. Entonces es importante diversificar este tipo de acciones que yo voy a tomar con la información para pues con respecto a eso poder mostrar la información adecuada a cada uno de los grupos. Entonces por eso es necesario pues que nosotros tengamos esta posibilidad del uso de vistas para que pues nuestra información y sobre todo lo que nosotros tenemos almacenado en nuestras bases de datos contengan o sigan prevaleciendo con la integridad del caso y pues de acuerdo a la, al sigilo que podríamos tener. Vamos a ver la sintaxis de cómo crear una vista. Importante, siempre es importante ver cuál es la sintaxis previa para la creación de una vista. Entonces, para crear una vista, yo lo que necesito previamente es realizar una o revisar la sintaxis previa. ¿Qué tenemos que utilizar? Un create view. Las palabras reservadas, create view. Nombre de esquema, que puede ser opcional, y el nombre de la vista. Siempre es importante cuando nosotros utilizamos elementos como las vistas, que nosotros utilicemos información relevante con respecto al estándar de utilización de los mismos. El nombre que utilizamos con respecto a la vista, pues debe estar basado a la información de estándar que yo utilicé para la creación de mi base de datos. Siempre es importante utilizar un estándar, ya que los estándares nos van a permitir, sobre todo nosotros, tener la posibilidad de que pues la gente pueda, que esté encargada de tecnología, pueda dar mantenimiento adecuado y esto pues a su vez nos pueda dar la posibilidad de que nuestra base de datos y así aún así el sistema sean mantenibles y puedan cumplir con este requisito muy importante, ¿no? Entonces, los nombres de vistas también son nombres únicos que deben seguir reglas de identificador, sobre todo. Los elementos que vemos dentro de corchetes son elementos que son opcionales. En este caso, también los nombres de las columnas. Podemos tener la posibilidad de tener columna y un nombre, es decir, yo puedo establecer nombres de columnas. Esto a su vez va muy atado a la sentencia que tenemos luego de la palabra as. Y la sentencia nos va a permitir realizar una sentencia o una consulta utilizando un select. ¿Sí? Yo puedo tener varias alternativas. En la sentencia select, utilizar los alias que necesito para que se vean en mi consulta, o pues utilizar alias en la sección donde tenemos columna. Voy a seleccionar cada uno de ellos. En este caso voy a seleccionar con color verde, ¿sí? Al área en donde es opcional y yo podría poner aquí los nombres de columnas, ¿sí? Y la siguiente área que le voy a poner de color azul van a ser el área de la consulta o el select, en donde yo puedo especificar mi consulta, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver los dos tipos de variantes y cómo utilizarlas. Sí, importante tomar en cuenta. Mi instrucción select, que se define en la vista, es la instrucción que puedo utilizar más de una tabla o también otras vistas. Es decir, yo puedo utilizar los conceptos previos que vimos anteriormente. La unión de tablas, la concatenación de tablas, puedo utilizar también elementos como el group by, puedo utilizar el union, ¿sí? Para realizar este tipo de cosas. Algo que no puedo utilizar y que más adelante vamos a ver es el order by. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces vamos a proseguir con el siguiente elemento. La utilización, por ejemplo, ¿cómo utilizo una tabla? Es común crear vistas para facilitar consultas. Aquí vamos a ver una vista en donde se visualizan los nombres de productos y los precios unitarios cambiando los nombres en las columnas. ¿Sí? Entonces aquí podemos darnos cuenta que voy a usar voy a usar la base de datos Norma para ver los nombres de los precios, el precio unitario de un producto, ¿sí? Y cómo se visualiza. Vamos a tratar de realizar un ejemplo como estos. Para eso voy a ir al SQL para poder
realizar el ejercicio referente a esto. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar una vista utilizando estos elementos. Ok. Vamos a compartir la vista y vamos a utilizar, ¿no? Ok, vamos a utilizar un select asterisco from. Siempre es importante hacerlo más complejo de la creación de una vista, que en este caso es el select. Entonces voy a poner aquí products, ¿sí? Y vamos a hacer una vista en la cual pues nosotros tengamos la información de un producto y también voy a poner que tengamos la información del proveedor, ¿no? Entonces vamos a poner, hacemos de long, digo products punto el supplier ID, y en este caso vendría a ser igual. ¿Ya? Si aquí vemos la información o seleccionamos esta información, nosotros vamos a tener los productos y los proveedores. Y voy a hacer algo en lo cual pues solo voy a obtener la información, digamos, del producto, digamos del product ID, digamos del product name, el precio unitario, el unit price, y pues el país que viene. Bueno, también pongamos el detalle del company name, que vendría a ser la compañía. La compañía que envía esa información. Y fijémonos, tenemos de esta forma, ¿no? Entonces yo podría generar o poner alias para cada uno, ¿sí? No le pongamos en este momento los alias, ¿sí? Y pues voy a tener aquí mi consulta. Aquí está mi consulta, en donde tengo esta información. Y luego voy a poner aquí un create view. Sí, voy a poner vista, pongamos vista, productos, proveedores, ¿ya? Aquí voy a poner los campos, los nombres de los campos. Vamos a poner el ID, coma, voy a poner el producto, el precio, aquí pongamos proveedor y vamos a poner el país. ¿Sí? Ponemos el as y aquí vendría la consulta que tenemos a continuación aquí. ¿Sí? Ponemos un go. Aquí también ponemos un go para que no aparezca ese error. Y aquí tenemos la creación de nuestra vista. Si creamos esta vista, al ejecutar, pues nos va a decir que fue exitosa la creación y podemos visualizarla aquí en nuestra base de datos Norwin. En la parte de View, podemos ver que tenemos una vista que debe estar con la nomenclatura que creamos que dice B proveedores, ¿sí? B productos proveedores. Entonces, de esa forma nosotros podemos visualizar que ya tenemos una vista. ¿Cómo invoco a la vista? Hago un select asterisco from el nombre de la vista. En este caso B, si se fijan automáticamente ya me aparece el nombre y al seleccionar y ejecutar me aparece la información de dicha vista. Algo que hay que
tomar en cuenta cuando nosotros utilizamos las vistas, sobre todo es lo que acabé de hacer en esta parte de aquí, que lo voy a seleccionar, ¿sí? Es opcional esto que puse aquí, ¿sí? Es opcional. ¿Qué significa que es opcional? Que lo podría poner o no. Y aquí lo que se refiere es a la primera parte donde tengo el ID, el producto, el precio, el proveedor y país. Es como para poner un alias a la consulta. Ahora, si yo no quisiera hacer esto y quisiera hacer lo mismo que, tengo aquí, ¿sí? Sin poner esta primera parte, debería hacerlo de la siguiente forma. Voy a copiar esta información, ¿sí? Y más abajo voy a poner lo mismo, pero aquí voy a poner alter. ¿Qué significa que voy a cambiar? ¿Sí? Voy a quitar esta información y solo voy a dejar lo que tengo abajo, ¿sí? Entonces, si yo hago esta consulta, o si yo cambio esta vista con alter, la vista se va a cambiar. Y al ejecutar, veamos la diferencia. No tenía la primera parte. Entonces, toma los nombres que yo puse en la consulta, que van a ser estos nombres que tengo seleccionados. ¿Sí? Esa es la diferencia entre usar la primera forma, como yo les mostré, como yo puse inicialmente, que sería este de aquí, y pues solo usar la creación de vista, como está en la forma o especificada en la última parte. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta y eso es lo que nos dice sobre todo la vista cuando nosotros estemos tratando de utilizarla. ¿Sí? Entonces, a tomar en cuenta esto cuando utilicemos las vistas. Importante, antes de proseguir con las vistas, vamos a ver lo referente a las consideraciones. Una vista solo se puede crear en la base de datos donde yo tengo, es decir, no puedo crear una vista en varias bases de datos, ¿sí? Debería tomar en cuenta la parte de que si la tendría que crear en cada base de datos la vista, si es que esta pues utiliza tablas y tiene que utilizar tablas de la base de datos en donde la estoy creando. Si utilizara una base de datos de otra tabla, debo tener la posibilidad de que dicha base de datos tenga conectividad o permisos para acceder a dicha base de datos. Una vista no tiene por qué ser un simple subconjunto de filas y de columnas de una determinada tabla, ¿no? Es posible crear una vista que utilice más de una tabla u otras mediante la cláusula select y cualquier complejidad dependerá de esta. Es lo que acabamos de hacer. Hicimos una consulta que unió proveedores y productos para mostrar en una sola consulta. Además que reutilizamos la información para no tener que estar haciendo recurrentemente dicha consulta, puedo utilizar la vista. También se puede utilizar funciones y varias instrucciones select por separado, es decir, yo puedo utilizar el union all, puedo utilizar el intersect, puedo utilizar el except, ¿sí? Para poder obtener la información. Una vista dice que puede contener como máximo 1024 columnas. Eso quiere decir que es bastante información. Se necesitan permisos adecuados para seleccionar los de objetos a los que se hace referencia en el select. Importante, si yo le doy permisos a una persona sobre la vista, ¿sí? Y esta vista, y más bien dicho, un usuario sobre la vista, y el usuario no tiene permisos sobre las tablas que son parte o que están definidos en la vista, pues voy a tener un error. Entonces, por eso es importante que los objetos a los cuales yo tenga acceso o quiera que tenga acceso mediante la vista, también el usuario los pueda tener acceso de acuerdo a su nivel de permisos o pues su nivel de seguridad definido. Las cláusulas select de una vista no pueden incluir lo siguiente. No se puede utilizar un order by. ¿Por qué no puedo utilizar un order by? Porque también a la hora de utilizar o a la hora de seleccionar la vista, puedo utilizar en el mismo select que estoy haciendo a la vista, que estoy utilizando para llamar a la vista, puedo utilizar el order by. ¿Sí? No puedo utilizar la cláusula top porque también lo podría utilizar en la misma cláusula a la hora de llamar a la vista. Ya les voy a indicar esa parte de aquí. No puedo utilizar el into, ¿sí?
select into. El select into era para insertar la información a una tabla temporal. No se puede utilizar. Y hacer referencia a una tabla temporal, porque recordemos que las tablas temporales van a estar utilizadas en forma temporal y pues van a funcionar de acuerdo a la conexión que nosotros vamos a tener o que estamos en la conexión que tenemos en la base de datos. Si yo me desconecte se va a perder esta tabla temporal. Entonces por eso es importante que las vistas no tengan información de tablas temporales. Sí, y tampoco la cláusula option, que la veremos algún momento cuando estemos viendo la parte de DDL, de definición de datos. ¿Sí? Vamos a ver esta parte de por qué no puedo utilizar el order by. No puedo poner aquí un order by, ¿sí? No puedo poner order by, product ID, digamos, ¿sí? No puedo hacer algo como esto, ¿sí? Debido a que, pues, es mejor utilizar el order by a la hora de realizar la llamada a la vista, que es esto que estoy haciendo aquí. Ahí sí puedo utilizar. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta la utilización adecuada de este tipo de cláusulas. ¿Sí? Entonces, es importante tomar en cuenta esto cuando yo creo una vista. ¿Qué es lo más complejo de crear una vista? Realmente lo más complejo de crear una vista es la consulta select. ¿Sí? Así es que cuando vaya a utilizar, pues del uso de la consulta select, primero debería utilizar la consulta select, ¿sí? Como lo hicimos aquí, primero se hizo la consulta select y luego agregar la información de el nombre de la vista en la cláusula, la palabra reservada create view, ¿sí? Después viene el as, esta parte es opcional y pues el go, que me va a permitir utilizar o la ejecución de la misma, ¿sí? Importante también a la hora de realizar, pues tomar en cuenta pues los distintos elementos que voy a utilizar en la base de datos, sobre todo en este capítulo. Hay algunas, realizar los foros que tenemos aquí, importantes en cada clase, en cada semana va a haber un foro planteado, va a haber un ejercicio en el aula, en el caso de que pues lleguemos a la clase con respecto al aula, en el aula se va a realizar estos ejercicios y también va a haber un ejercicio autónomo, ¿sí? En el cual pues se van a realizar los distintos tipos de autónomo, en el cual van a realizar los distintos tipos de elementos que se vieron en la clase, como crear vistas, como la creación el uso de elementos como el union para ejemplificar. Importante también que encuentren información relacionada en la parte de enlaces y documentos. Va a estar información referente a ejercicios resueltos que se harían en clases. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Por favor, entonces realizar las actividades de esta semana, la semana 3, tomando en cuenta la documentación, tomando en cuenta los ejercicios y sobre todo no se olviden de responder el foro que tenemos en el aula. Sí, entonces pues eso sería todo con respecto a la parte de a la parte de la semana 3. Por favor, no se olviden en cualquier indicación, consulta, hacerlo mediante los canales electrónicos que tenemos, ya sea el campus virtual, el correo electrónico. Ya están actualizadas las fechas de tutorías en el campus virtual para que lo revisen, ¿sí? Entonces, que tengan una buena tarde y pues estamos en contacto mediante cualquier comunicación electrónica por el momento.